Un saludo para todos, yo soy el profe Ulises y en esta ocasión vamos a continuar trabajando álgebra. Para este video vamos a ocuparnos de las divisiones algebraicas. Recordemos que nosotros hacíamos divisiones aritméticas, por decir algo, yo dividía 27 entre 9. Si lo expreso como fracción, esta es una manera, o lo puedo expresar como esta otra manera. Sabemos que nuestro resultado acá simplificando sería 3, y acá dividiendo cabe 3 veces, 3 por 9, 27, a 27, 0. Observemos que encontramos divisiones exactas, como este caso, donde nuestro residuo es 0, pero también podemos encontrar divisiones inexactas, donde nuestro residuo va a ser diferente de 0. Recordemos que esto se le llama el dividendo. A esto lo conocemos como el divisor. Esto se le conoce como el cociente. Y a esto lo llamamos el residuo o sobrante de la división. Residuo. Cuando lo expresamos de esta manera. Cuando lo expresamos de esta otra manera, esto se le conoce como el numerador. Dejémoslo ahí. A esto se le conoce como el denominador. Y esto va a ser mi mismo cociente. Este sería nuestro cociente. Ese es para el caso aritmético. Pero resulta que en álgebra nos podemos encontrar expresiones como esta. Podemos encontrar una expresión que diga, por decir algo, a a la 2 más 3a más 2 sobre a más 1. Observemos que esta expresión tiene un numerador y un denominador, lo puedo expresar como lo veíamos acá arriba, de cualquiera de las dos maneras, y yo busco con esta expresión encontrar una expresión mucho más pequeña, mucho más simple de trabajar que esta expresión tan larga. Entonces, por esa razón existe la división algebraica, porque yo puedo reducir el tamaño de esta expresión original. Así como reduje el tamaño de esta expresión original a 3, o sea, 3 es equivalente a 27 sobre 9, yo puedo encontrar una expresión equivalente a esta, y para ello recurrimos a la división. Entonces las puedo encontrar así, puedo encontrar expresiones, por decir algo, a a la 2 más 4a sobre a, etc. De eso es lo que nos vamos a ocupar, de hacer divisiones de este estilo, y esa es la razón de ser de este video. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a ver entonces los tipos de divisiones que podemos encontrar. Podemos encontrar divisiones entre monomios, divisiones de un polinomio entre un monomio y divisiones entre polinomios. En este video nos vamos a ocupar de las dos primeras y dejamos otro video para ocuparnos de la tercera. Continuamos. Entonces vamos a ver las divisiones entre monomios. Nosotros sabemos que un monomio es una expresión algebraica, por decir algo, como este estilo. 2a, eso es un monomio. 4b a la 2, eso es un monomio. 5, eso es un monomio, etc. Eso ya lo hemos trabajado en otros videos. Ahora tenemos estas expresiones, 9x al cubo sobre 3x, observe que esto es un monomio, esto es otro monomio, 27y a la 4 sobre 9, ahí tenemos un monomio en el numerador y otro en el denominador, 8x al cubo y sobre 2x a la 2, dos monomios, numerador y denominador, etc. Pueden existir muchas más. Entonces,
¿Qué es lo que buscamos? Lo más conveniente es encontrar sus cocientes. Claro, porque esta expresión tan grandecita la podemos reducir a una expresión más pequeña. Y con ello llegar a expresiones simplificadas, lo que les acabo de decir. Para lograr esto debemos aplicar el siguiente procedimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero dividimos o simplificamos los coeficientes. ¿Cuáles serían nuestros coeficientes para esta primera expresión? Serían 9 en el numerador y 3 en el denominador. Y luego simplificamos las partes literales. ¿Cuáles serían las partes literales de esta expresión? En este caso serían x al cubo en el numerador y en el denominador sería x. Para poder simplificar las partes literales se aplica la propiedad de potencias de igual base. Eso es una propiedad que vemos en potenciación que se aplica para las que tienen igual base. Si tenemos una expresión en el numerador, un monomio en el numerador y un monomio en el denominador y todos tienen diferente base, o algunos tienen diferente base, esos que tienen diferente base no podemos aplicarle esta propiedad. En cuanto a los coeficientes, pues fácilmente, como son, en este caso son dos números naturales, 9 en el numerador y 3 en el denominador, simplemente los dividimos como hacíamos las divisiones aritméticas. Entonces miremos el ejemplo, vamos a desarrollar el primero, el que habíamos dicho, 9x al cubo sobre 3x. Tenemos un monomio en el numerador y un monomio en el denominador. ¿Cómo se resuelve? Nos dice esta primera parte acá que primero dividimos o simplificamos los coeficientes y luego simplificamos las partes literales. Entonces, ¿qué debemos primero ubicar? ¿Quiénes son los coeficientes de este ejemplo y quiénes son las partes literales? Nuestros coeficientes sabemos que en el numerador es 9 y en el denominador es 3. Ahí los tenemos ubicados. Ahora, por otra parte, las partes literales serían en el numerador x al cubo y en el denominador sería nuestra variable x. Ahí las tenemos ubicadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Segundo paso, como dice el procedimiento anterior, en esta parte acá, primera parte, debemos dividir o simplificar los coeficientes. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? 9 y 3. O sea, 9 sobre 3, nuestro resultado va a ser 3. Eso lo dejamos ahí pendiente porque ya trabajamos la parte numérica de esa expresión algebraica. 3 sería nuestro resultado. Vamos en el paso 2. Vamos al paso 3. Dividimos las partes literales aplicando propiedad de potencias de igual base. Listo. Esta es nuestra expresión original. Las partes literales ya las ubicamos x al cubo sobre x, ahora las vamos, y x, perdón, ahora las vamos a dividir. ¿Cómo las vamos a dividir? Aplicando propiedades de potencias. Entonces, primero que todo, x al cubo sobre x es lo mismo que tener x al cubo sobre x a la 1. Cuando en este exponente no se ve nada es porque hay un 1. Lo que pasa es que no lo colocamos, pero el 1 está ahí presente. Ahora, aplicamos propiedad de potencias de igual base, es lo que dice. Recordemos que la propiedad dice, para la división de igual base, si tenemos una base a elevado a un exponente m en nuestro numerador y en nuestro denominador tenemos la misma base a, pero elevado a un exponente n. ¿Cómo dividimos esto? Dejamos la misma base, que en este caso es a, y restamos sus exponentes, empezando por el exponente del numerador. Al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Entonces, para nuestro caso tenemos que tienen igual base la x, en el numerador está elevado a la 3 y el denominador está elevado a la 1. O sea que x queda la misma base y la resta de los exponentes sería 2. O sea que resulta x a la 2. Entonces ya tenemos dos resultados, por la parte numérica y por la parte por las partes literales. Cuarto paso y último, finalmente multiplicamos los resultados de los numerales 2 y 3. Entonces, nuestro numeral 2 dio 3, como está acá, y nuestro numeral 3 nos dio x a la 2, como está acá. Multiplicamos 3 por x a la 2, eso va a dar 3x a la 2. Es decir, que el cociente o la división de 9x al cubo sobre 3x es igual a 3x a la 2. Ahí tenemos nuestro resultado para el caso de divisiones entre monomios. Muy bien, ahora vamos a trabajar la segunda parte que sería la división de un polinomio entre un monomio. Entonces, observemos que si tenemos una expresión como esta, miremos que acá hay un polinomio
Recordemos que en general llamamos a un polinomio, lo llamamos polinomio porque está compuesto de más de un monomio, o sea, dos o más monomios. Dentro de esos existen las clasificaciones que serían los binomios, los trinomios, y en general los llamamos polinomios cuando tiene más de un monomio. En este caso, el numerador tiene más de un monomio, polinomio, y el denominador para este tipo de divisiones simplemente vamos a trabajar como, con los monomios, perdón. Aquí tenemos un monomio, por decir algo, 3x al cubo. Este es un ejemplo, hay muchos más. Yo les había mostrado acá, inicialmente, estos casos. Miren un polinomio en el numerador y miren, este ya no aplicaría como un monomio porque aquí tiene dos términos, o sea, sería un binomio, un polinomio sobre un polinomio. Este caso sí sería un polinomio sobre un monomio, para lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos expresiones como esta? ¿Cómo las dividimos? Debemos dividir cada término del polinomio. ¿Cuáles son los términos del polinomio? El primero sería 24x a la 5, el segundo sería menos 21x a la 4, el tercer término de este polinomio sería 7x al cubo y finalmente el cuarto término sería 3x a la 2. Entonces dividimos cada término del polinomio, cada uno de estos términos, entre el monomio. Nuestro monomio sería 3x al cubo. ¿Cómo lo hicimos en la división entre monomios? O sea que ya sabemos dividir monomios. Cuando cogemos un término acá, con este término abajo, estamos simplemente haciendo una división entre monomios, que fue lo que hicimos acá en esta parte, en el anterior. Ok, luego cada uno de esos resultados los sumamos. Cada uno de los resultados los sumamos. Continuamos entonces. Vamos a mirar eso con un ejemplo. Ejemplo número 2. Dividir la siguiente expresión algebraica. Entonces, partamos de la que tenemos. 24x al cubo, a la 5, perdón, menos 21x a la 4, más 7x al cubo, más 3x a la 2, sobre 3x al cubo. Tenemos un polinomio sobre un monomio. ¿Qué nos está diciendo? Solución. Primero determinamos quién es el polinomio y quién es el monomio. Entonces, nuestro polinomio va a ser el numerador, todo esto queda acá, y nuestro monomio sería el denominador 3x al cubo. Primera parte, saber de qué está compuesto esa expresión. Segundo, dividimos cada término del polinomio entre el monomio. Entonces, cada término del polinomio, ya les dije que este es un término, este es otro término, este es otro término y finalmente este es nuestro cuarto término. Y este sería el único término que tiene el monomio, obviamente porque es un monomio. Entonces, cada uno de esos términos lo dividimos entre el monomio. 24x a la 5, primer término, sobre 3x al cubo, menos 21x a la 4, segundo término del polinomio, sobre 3x al cubo, observe que es el mismo. Tercer término sería 7x al cubo, dividido entre 3x al cubo, sería nuestro monomio, sería el tercer término. Y finalmente el cuarto término, 3x a la 2, sobre ese monomio, 3x al cubo. Se repiten los monomios acá y cambiamos a cada uno de los términos del polinomio. Si aplicamos acá la división que ya vimos entre monomios, entonces tenemos que esto resulta 8x a la 2, ya lo sabemos hacer por la primera parte que vimos, 24 entre 3 da 8, y x a la 5 sobre x a la 3 sería x a la 5 menos 3, sería x a la 2. Para este caso tenemos un signo negativo acá y un signo positivo acá. Recordemos que en las expresiones algebraicas, en las divisiones, aplicamos ley de signos acá entre numerador y denominador. Denominador está positivo, numerador negativo, esto resultaría menos. Menos por más da menos. Y hacemos la división acá entre monomios. 21 entre 3 da 7. X a la 4, x elevado a la 4 menos 3 sería x a la 1 y no se pone el 1, sino que se deja simplemente la x. Para este caso sería positivo. 7 entre 3, pues lo podemos dividir, pero nos daría una división inexacta. O sea, es una división entre naturales cuyo resultado es inexacto. Su residuo es diferente de 0, entonces va a ser inexacta. Entonces simplemente la dejamos como fracción, no hay ningún problema. Y x a la 3 sobre x a la 3, eso es x a la 3 menos 3, o sea, daría x a la 0. Y nosotros sabemos por propiedades de potencias que toda cantidad elevada a la 0 nos va a dar, entre potencias de cualquier tipo de número real,
daría 1. Toda cantidad elevada a la 0 da 1. Entonces, simplemente 1 por 7 tercios vuelve a 7 tercios, por eso se deja 7 tercios. O simplemente, como decimos, simplificamos x al cubo sobre x al cubo y esto nos va a dar 7 tercios. Acá sería 3 sobre 3 va a dar 1 y x a la 2 sobre x a la 3, observe que aquí la propiedad de las potencias daría x a la 2 menos 3, eso daría x a la menos 1, simplemente dejamos la x en el denominador, porque lo podríamos expresar como x a la menos 1, pero aquí simplemente lo que nos sobró acá, nos sobró una x, lo dejamos acá en el denominador. Eso es lo que está ocurriendo acá. En realidad lo que está pasando ahí sería algo así. Si tenemos x a la 2 sobre x a la 3, entonces recordemos que esto lo podemos aplicando propiedades, es 2 a la menos 3. O sea, esto nos da x a la menos 1. Y x a la menos 1 expresado como exponente positivo, eso es 1 sobre x. O en otras palabras, esto lo podemos escribir así como x por x. Y abajo, en el denominador, x por x por x. Simplemente simplificamos esta x con esta x con esta x, entonces arriba me va a quedar 1, finalmente 1, 1 por 1, 1, y acá me sobra solamente una x, entonces la pongo. Son dos caminos para resolverlo, pero en realidad matemáticamente esto funciona así, como se los expliqué en este primer renglón. Muy bien, volvemos acá. Entonces finalmente dice que sumamos estos resultados, cada uno de estos resultados. Este debió haber quedado en rojo, me equivoqué, no importa. Lo sumamos, entonces dice que el primer resultado fue 8x a la 2 más, siempre más, entre paréntesis porque esto dio negativo, menos 7x más, siempre más porque estamos sumando. Este resultado que dio 7 tercios más este resultado que dio 1 sobre x. Destruyendo este paréntesis y organizando, tenemos que esta división que estábamos viendo, esta primera que estábamos viendo, la que queremos resolver, polinomio entre un monomio, resulta que es 8x a la 2, más por menos me da menos, 7x. Luego seguimos hablando de las x, entonces este último término lo paso para acá, eso fue lo que hice ordenarlo, 1 sobre x más 7 tercios. Pero este resultado que me dio acá, lo puedo dejar en desorden y va a ser este mismo, sino que acá organizado el polinomio me resulta más elegante. Muy bien, esta parte tenía para explicarles de divisiones algebraicas, nos quedaría faltando un video de divisiones entre polinomios. Entonces nos vemos en el siguiente video y quedamos ok. No se les olvide, si les gustó este video, darle me gusta y suscribirse a mi canal.